Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de Nasdaq, del S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es julio 07, son las 8 en punto de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado. Como todos los días, primero lo que hacemos es revisar el calendario de noticias de Forex Factory y compartimos la pantalla para chequear acá. 8:30 tendremos el reclamo por desempleo, ok, ya en escasos 30 minutos. Y a la 1 tendremos a Buller por parte del FMC teniendo su intervención, ok. Atentos a esa intervención de la 1 de la tarde. Por otra parte tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq, la tenemos en 33.75, y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 27.08. Ambos valores ligeramente menor a los del día de ayer a esta misma hora. El volumen para el micro de Nasdaq, 289.000 transacciones, menor al de ayer. Y el volumen para el micro del S&P 500 está en 171.000 transacciones, también menor al de ayer. Y ambos volúmenes están muy cercanos a los promedios que hemos manejado, ¿ok? Entonces, una vez que hemos ya revisado ese contexto, noticias, volatilidad y volumen, vamos a revisar el gráfico. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq y veamos de qué manera tuvo ayer alguna continuación los escenarios y de qué manera se comportó la dinámica de precio para verificar qué podemos esperar para hoy. Fíjense, ayer era interesante ver cómo el premercado había tenido un intento, el primer intento de toque a esta línea de tendencia, y se mantuvo hasta el momento que hicimos el análisis del premercado entre los niveles de 11.75425 y 11.860, que eran unos niveles de precio que ya teníamos definidos. Y fíjense cómo el precio entra acá en una oscilación durante un tiempo que lo puso en rango, inclusive hasta la apertura, ¿ok? Era un día de expectativa en función a esa noticia de las 2 de la tarde, que era el minuto del FOMC, ¿ok? Y fíjense cómo casi que y de manera impecable los valores sensibles tuvieron reacción en función a esa consolidación que generó el precio acá, un movimiento bastante errático, ¿ok? Fue hasta las 2:30 de la tarde, 2:15, 2:30, cuando empiezan los movimientos, cuando empiezan las noticias a las 2 a generar estas reacciones. Y fíjense que, vamos a abrir un poco más el gráfico para que veamos esto. Fíjense que este movimiento, podemos quitar esto. Este movimiento empieza a tener bastante indecisión y quizás buscar neutralizar toda una liquidez que aquí se había formado aquí arriba, porque el que estaba haciendo alguna operación quizás estaba jugando con estas bandas, ¿ok? Entonces fíjense que el momento que hace una ruptura ya nos activa una dirección que ya teníamos quizás medida desde principios de la mañana, que era un precio interesante de retroceso, el cual no se cumple porque se mantuvo en el rango, que eran los 11.685, era este precio que tenemos acá abajo, ¿ok? Aquí vamos con la flecha, esta zona que tenemos acá. Era importante ver quizás un acercamiento para una continuación o tener este movimiento que se generó. Sin embargo, el precio siempre se mantuvo encima de los 11.754, manteniendo como soporte y no dándonos el retroceso que esperábamos. Ahora bien, una vez, lo interesante era ver que el rompimiento de esta zona nos completó lo que para ese momento era la extensión, ¿ok? Y nos acerca a otra línea de valor importante, zona fuerte de resistencia que vino a testear, que eran los 11.960, ¿ok? También con un ligero sobrepaso sobre la línea de tendencia. En este momento el precio, vamos a mover esta línea acá, que no se ven bien. En este momento el precio retrocede con fuerza a una zona que ya técnicamente había sido resistencia y la convierte como soporte hasta el momento del cierre. La apertura asiática viene y testea esa zona, ok, con un falso rompimiento acá, interesante verlo. Falso rompimiento en función al valor que estábamos manejando, que era los 11.860. Enseguida vuelve a tomar posición y control del precio hasta un rally que se pone un poco débil, a intentar otra vez llegar a los 11.960, ok, dándonos otro acercamiento a la línea de tendencia y acercándonos también a otro punto importante, que era la máxima de la sesión anterior, o la de ayer en este caso. Entonces fíjense que el precio en el premercado para el Nasdaq lo tenemos también un poco oscilante y en un rango un poco más amplio que el de ayer. Pero sin embargo, si vemos un poco la dinámica que tuvimos ayer, vamos a cerrar aquí,
tuvimos, fíjense esto, o sea, sí, un movimiento de este nivel y un rango durante toda la sesión, ¿ok? Estamos teniendo algo muy parecido, pero en menor escala, un rally y otro rango acá, ¿ok? Entonces, el contexto básicamente el mismo, simplemente que con movimientos de menor trayectoria. Ahora bien, entonces tenemos, para darnos un contexto, tenemos la máxima de la sesión, la tenemos en 11.974, la mínima en 11.728, esta es nuestra cancha de juego para hoy. Este punto de toma de control del comprador exactamente está en la mitad de la cancha, o sea que él defendió su zona, ¿ok? Su mitad de la cancha, y vuelve a posicionar el precio en esta zona, ¿ok? Ahora bien, tenemos este máximo, este mínimo importante acá, bueno, vamos a llevarlo hasta este mínimo. Fíjense que esto es una zona, ¿ok? Donde la tendencia también se está ralentizando. Y fíjense que cada vez tenemos los máximos menores y los mínimos ya iguales a los anteriores, muy en rango acá, ¿ok? Entonces ese contexto sobre la mitad de la cancha tenemos que tenerlo en cuenta para hoy. Ahora bien, tenemos un precio, el precio está en este momento, fíjense, entre la máxima y el precio de cierre, situación que hemos vivido en otro momento donde el precio espera tomar una dirección con fuerza. El valor o el precio más importante para mí en el día de hoy es los 11.900, acá en esta zona de cierre, ¿ok? El dominio, podemos tener acá un acercamiento importante, manteniéndolo como un soporte que hasta este momento ha funcionado ese precio de cierre, ¿ok? Técnicamente manteniendo una tendencia en positivo. Y esta zona, acá este acercamiento nos puede dar una oportunidad de tomar esta dirección en función a este momento que estamos viendo ahora, ¿ok? Y acercarnos a la máxima de la sesión, inclusive tener una extensión que nos pueda acercar a la línea de tendencia y llevarnos a los 12.040, pasando con mucha fuerza por los 12.000, ¿ok? Precio psicológico importante que puede traspasar con mucha fuerza y llevarnos hasta los 12.040. ¿Ok? Esta es la situación en función al escenario 1, tomando en cuenta el valor de cierre de ayer. Si el precio, por el contrario, se acerca acá y falla, tendremos movimientos rápidos a neutralizar este mínimo que quedó acá, que se los puse acá con esta franja para tenerlo visible, ver el valor en los 11.840 aproximadamente. ¿Ok? Y aquí hay que de nuevo vigilar la dinámica y medir, quizás sea un punto importante de retroceso en función a lo que a lo que hizo acá la historia del precio. Por otro lado, si el precio llega acá y falla y no consigue soporte en esta zona, entonces vamos a ir con mucha fuerza a los niveles que ayer tuvimos como soporte, a los 11.754, que fue todo el nivel de precio que mantuvo a la dinámica allí frenada como un soporte, ¿ok? Entonces, para cerrar un poco el contexto, vamos a ver dónde está el precio en función a su estructura para pasar al SP, ¿ok? Fíjense entonces, estamos muy cercanos a la máxima de ayer, muy cercanos a esta zona importante de 11.960 y muy cercanos también a la línea de tendencia, y este precio de 11.960 viene en este fallo que se generó acá, que fue todo el que generó todo este impulso. Nos estamos ya dando la vuelta. Fíjense, si cerramos un poco el gráfico, vemos que ahora estamos ya el precio dio toda la vuelta en función ahora que está en la zona que tiene que luchar acá para batallar con la batalla entre compradores y vendedores que se puede generar en esta zona importante, ¿ok? Pasamos entonces al micro del S&P 500. Ayer tuvimos también un movimiento un poco más amplio en función a su movimiento y dinámica. Sin embargo, también bastante consolidado hasta el momento quizás de que se generó la noticia de las 2 de la tarde, ¿ok? Entonces fíjense cómo estaba ayer planteado el escenario. Vamos a cerrar aquí un poco para contextualizar el gráfico, ¿ok? Aquí estamos bien. Fíjense entonces, ayer aquí, teníamos un precio importante para la toma de escenarios aquí en los 3833, ¿ok? Exactamente, era un precio importante para tomar una dirección o sea, para tomar la dirección escenario 1, que era la continuación alcista con mayor probabilidad, hasta los 3860. Pero fíjense que desde la apertura el precio empieza con bastante
movimientos bastante erráticos en función a que velas con cuerpos muy pequeños de rango estrecho, pero con mucha mecha, ¿no? Entonces fíjense que empieza aquí una batalla grande, todo se sucedía encima de nuestro nivel de precios, dándonos quizás un momento de espera. Para mí era un momento de espera, evidentemente, hasta que fíjense que vuelve a buscar un soporte exactamente en la línea de valor, ok, en los 3815 aproximadamente, todavía no dándonos una dirección completa en escenario 2, ok, o en esta dirección, y volviendo a tomar el movimiento hasta la zona de precio que habíamos marcado, quedándonos todavía aquí en este espacio que ya había dejado o nos había mostrado una erraticidad en esta zona entre este rango de precio. Fue hasta las 2 de la tarde cuando el precio logra dominar con mucha fuerza el nivel de 3833 y emprende su movimiento dándonos un escenario 1, quizás ya tarde para muchos, ¿ok? Y fíjense que una vez que sobrepasa este nivel, que es lo que les había comentado desde la mañana, cuando sobrepasa este nivel, lo que hace es llevarnos rápidamente a los 38557 y la extensión se llevó aproximadamente a los 3875, acercándonos mucho a los 3880 como les comenté el día de ayer, ¿ok? Quedando entonces la máxima en 3875, la mínima en 3808. Esta es nuestra cancha de juego para hoy. Importante ver entonces también un movimiento de retroceso, ¿ok? Que hizo el precio hasta los 3833, precio de ayer como escenario 1. Ahora lo respeta hoy, hasta este momento en el premercado, en la sesión de Asia, confirmándolo que puede ser un valor importante hoy si el precio logra o quiere tener un retroceso. Ahora bien, en función a esta cancha de juego tenemos el precio también entre máxima y mínima, perdón, entre máxima y precio de cierre, ¿ok? Una lucha también por el control de la dirección del precio porque estamos en medio de la cancha, ¿ok? Técnicamente es una consolidación si el precio se mantiene acá con respecto al día de ayer. Entonces, este precio de hoy, 3860, es importante para mí hoy en función a las mediciones. El respeto de ese nivel de precio, que es muy cercano al precio de cierre, ¿ok? Que está en 3854, nos estaría poniendo en una situación de escenario 1 que buscaría el precio ya doblegar o dominar la máxima de la sesión hasta un nivel de precio de 3880, ¿ok? Que sería el fin de este movimiento en función a eso. Si el precio puede encontrar acá algo de resistencia, porque básicamente lo mismo que vimos en Nasdaq, fue el borde de aquel último gap importante que tuvimos, ¿ok? Y fue cuando realmente vino a testear lo que era ese momento un soporte y falla con mucha fuerza, y que nace desde aquí exactamente, lo vamos a tener ahora en este. Es importante ver cuál va a ser su accionar en función a detener el precio o a dejarlo pasar. Simplemente aquí se puede generar una gran batalla entre compradores y vendedores. ¿Okay? Entonces ese es el precio que tiene de salida mi escenario 1, 3880. Si el comprador toma el control de esta zona, ¿ok? Aquí tenemos cielos abiertos hasta niveles, inclusive por acá, técnicamente es hasta los 3948, ¿ok? Porque ya es cielos abiertos, pero tenemos direccionalmente esta línea de tendencia que nos puede estar frenando este movimiento acá, ¿ok? De aquí hacia adelante, el escenario o la extensión tiene un límite bastante amplio, quizás hasta los 3930, buscando zonas acá arriba, ¿ok? Cada vez que esto sucede y a medida que el precio se mueve en esta dirección, la probabilidad se va perdiendo. Si el precio, entonces, retomando esta idea, si el precio regresa acá a lo que es el precio de cierre o a esta zona de los 3860 y falla este nivel, tendremos entonces el movimiento de escenario 2 rápidamente hasta los 3833, testear este mínimo, ¿ok? Y ver si funciona como un soporte en función a lo que nos hizo la sesión asiática, confirmando un punto donde ya había emprendido el rally desde ayer, ¿ok? Si el precio aquí falla, entonces nuestra extensión nos va a llevar simplemente al siguiente nivel, que es los 3815, que fue este mínimo que dejó la sesión americana y que fue todo el nivel donde generó soporte la sesión de ayer acá en el SP, ¿ok? Entonces vamos a cerrar un poco el gráfico, veamos que la volatilidad también se ha ido comprimiendo
tenemos un movimiento bastante pequeño en función a lo que está pasando hasta este momento, ¿ok? Entonces vamos a cerrar el gráfico y entrar en el contexto general. Estamos aquí en el medio de este gran canal que después está formando, justo en la mitad. Fíjense, si trazamos una línea diagonal acá, estamos en la mitad de esta gran consolidación. Entonces vamos a pasar ahora al petróleo. El petróleo ayer tuvo un movimiento como lo habíamos medido, sin embargo hay una zona que no había tomado en cuenta, que era esta, los 9535, que ya lo voy a explicar. Pero fíjense, ayer estábamos entonces en un movimiento, flecha por acá, ok, en un movimiento bastante sobre un gap que había dejado entre los 100 y los 163, porque hay una pequeña, donde el precio vino a buscarse liquidez y estuvo bastante erraticidad sobre esos niveles de precio, como lo vimos ayer. Al momento del análisis estábamos más o menos por acá, ¿ok? Y era interesante ver que los extremos de esta zona eran los que para mí eran los importantes ver escenarios. O eran los que iban para mí a activar escenarios en función a lo que ya había medido, ¿ok? Entonces fíjense, una vez que terminamos el video, el precio, vean este fallo acá importante, este movimiento acá importante, entre los 100 y los 163, 165 aproximadamente, acá 167, ¿ok? Este fallo, es importante ver este acercamiento ya un poco antes de la apertura y ver, estamos ya en el límite, esperando quizás un rompimiento acá y activaron el escenario 1, que era el de mayor probabilidad por la continuación que estaba sucediendo o el movimiento que estaba sucediendo. Entonces este escenario 1 falla y la proyección que yo había medido era evidentemente hasta los 9388, porque no había tenido en cuenta una zona que ayer me puse como a explorar más el gráfico y encontré esta zona justo un momento antes de que el precio se frenara acá, ¿ok? Entonces, si ustedes ven en su gráfico en los 9535 y comienzan a buscarlo desde abril 27, ahí encontrarán este nivel de precio y este nivel de soporte que generó ahí, ¿ok? Entonces fíjense, el precio se movió en la dirección que habíamos medido, ¿ok? Y cuando acá un retroceso, un soporte importante que frena la caída y retrocede un poco lento, se enfrentó acá a los 97 y aquí un movimiento rápido que traspasa estas dos zonas y posiciona el precio por encima hasta el momento del cierre del mercado, ¿ok? El premercado ha sido bastante también errático, buscando zonas acá en los 97, en los 97.90. Fíjense que los valores de precio o las sensibles son los que han tenido protagonismo en el premercado. Soporte tenemos hasta ahora los 97.90 y acercándonos de nuevo a la zona donde estábamos ayer del fallo, ¿ok? Importante ver la reacción acá, qué batalla se va a generar aquí. Lo que veo con mayor probabilidad es el fallo de esta zona de nuevo, como sucedió ayer, y retrocedamos un poco menos que ayer. Sin embargo, podemos tenerlo hasta los 97.07, testear esto que está acá. Si el precio logra pasar aquí, aquí entre este rango no haría nada, ¿ok? Aquí en este espacio no haría nada, porque nos enfrentaremos a lo mismo que tuvimos ayer. Esta zona un poco más pequeña. Escenario 2 seguiría partiendo desde los 101.68. Tomando en cuenta que la máxima está en 102.14, la mínima en 95.11, nos pone una cancha de juego donde el precio está, o que quizás va a querer ir escalando poco a poco hasta tomar control de estos niveles de aquí arriba. Sin embargo, esta es una zona que tiene difícil de roer para hoy, ¿ok? Entonces eso es lo que les traigo para hoy. Quiero invitarlos a compartir este video con las personas que ustedes consideren que le pueda aportar algún tipo de valor. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.